Andad como hijos de luz. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a ponerle como tema a este mensaje el andar cristiano. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros, cada uno, Dios nos ha llamado con un propósito. La Escritura son ley de Dios. Hay ley terrenal y hay ley espiritual. La ley terrenal son normas establecidas por el hombre o un superior para regular la sociedad. Pero también la ley terrenal consiste en poner límites a toda la cosa que es tóxica para controlarlos. Pero también nosotros tenemos ley terrenal. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dio leyes para ellos poder conducirse en el desierto. Y la ley que Dios le dio consiste que cuando Dios habló en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo 20, 18, esa ley, cuando Dios habló en el monte, la palabra habla cuál fue la manifestación y cuál fue la experiencia de Israel de recibir esta experiencia y experimentar esta experiencia que estuvieron en el monte Sinaí. El pueblo de Israel recibió esa ley por medio de Moisés. Y la palabra dice que el pueblo tuvo temor porque vio cómo Dios se manifestó en ese lugar. Hubo un pánico cuando Dios habló. Hubo relámpagos y truenos. Y todo el mundo tenía temor, pero esta ley fue para que el pueblo no pecara. Y la Escritura nos enseña que la ley mosaica consiste en instrucción y se divide en tres formas diferentes: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Dios ha establecido su ley para darle instrucción a su pueblo cómo a Dios se le adora, cómo a Dios, de la cosa que Dios requiere que debemos de apartarnos. Y la ley civil consiste en organizar familias. Dios, un Dios de orden. La ley moral era las normas de Dios para la vida de santidad de su pueblo. Por eso
la norma de Dios, ser santo, porque yo soy santos. Sin santidad nadie verá el Señor. Una regla y un mandato para todos. ¿Por qué Dios permanece constantemente que el pueblo debe de separarse de la norma y de las conductas impías? Cuando el pueblo que Dios llamó con esta norma de santidad, si el pueblo no se separa de la norma y de la conducta mundana, el pueblo no tiene capacidad para honrar a Dios. Mucho menos tiene capacidad para servirles. Y por eso la palabra establece en el libro de Primera de Pedro 1, 15 y 16. Vuelve Pedro, uno que andaba con Dios y había experimentado al no separarse de cierto método y cierta costumbre mundanas. Este mismo, cuando fue transformado, ese mismo da instrucción: ser santo, porque yo soy santo. Pero Pedro recomienda y dice: sean santos en todas sus trayectorias de la vida. Y Pedro reconocía cuando dijo: somos peregrinos, y en toda su vida sean apártense de estas conductas mundanas. Reconoció que no éramos eternos en la tierra para siempre. Y la ley que Dios establece de la norma de la cosa que el pueblo debe separarse, eso impide que el pueblo pueda hacer la voluntad de Dios. Esta norma de Dios para la santidad de sus pueblos. También la ley ceremonial. La ley ceremonial consistía cómo el pueblo debería adorar a Dios. No una ceremonia superficial. Porque cuando Dios le dio los 10 mandamientos, Jehová le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Cuáles eran los mandamientos? No codicien, no maten, no roben, honren a padre, honren a madre. Y ahí estaba establecidos cómo era ceremonialmente que ellos deberían darle la adoración a Dios. Hoy Dios no habla por medio de temor. Hoy el mensaje que Dios quiere para su pueblo es el mensaje de la gracia y el mensaje del amor. Nos preguntamos, ¿por qué? Que ya hoy Dios no quiere terror, pero esa ley son para que nosotros no pecamos ni nos apartemos de la dirección de Dios. La palabra de Dios habla de la ley, de la ceremonia, cómo deberíamos adorar a Dios. ¿Qué es una adoración? Un culto, un servicio a Dios. Pero la verdadera adoración es un estilo de vida, como nosotros caminamos delante
de lo demás. Porque mientras que yo no camine con escrúpulo delante de los demás, no puedo caminar y honrar a Dios con escrúpulos. Por eso la palabra dice, amad a tus prójimos. Y si no amamos a nuestros prójimos y no adoramos a los demás como Dios quiere que lo adoremos, entonces no amamos a Dios. La ley ceremonial consistía en el estilo de vida. Mi estilo de adoración debe transformarse en un estilo de servicios. Debe transformarse en un estilo de entregas y un estilo de humildad. Y conforme yo adoro a Dios, adoro a Dios, sirvo a Dios, es la forma que tengo esta relación con Dios. Depende de la adoración del servicio. La verdadera adoración debe convertirse en servicios. Por eso el libro de Romanos 12 habla claramente del verdadero sacrificio. La adoración a Dios tiene requisitos. Y estos requisitos consisten no solamente de palabras, sino consisten de corazón. Me gozaba cuando leí Efesios 5. Efesios 5, cuando dijimos de la ley mosaica, que habla de 3 categorías, hay algo que debemos tener atención. ¿En qué debemos tener atención? En el libro de Mateo 6 habla cómo debe ser la adoración. La adoración tiene que ver con lo que hacemos para Dios. Y por eso Mateo 6 dice, cuando dé limosna, cuando ores, bendito sea el nombre de Dios, cuando ayunes. Y en cada uno pone énfasis con alturas. Porque hay veces adoramos a Dios y la adoramos con egos, no la adoramos con humildad. Y Pedro recalca y dice, cuando des limosna, ¿qué dice cuando des limosna? Cuando ore y cuando ayune, con lo que haga y con lo que dé, que no toque trompetas. Y hay veces nos gusta lo que hacemos, que los hombres lo vean. Y todo servicio, toda adoración que hacemos, Dios tiene límite. Hay veces cuando lo corregimos, hay veces nos sentimos
que no los amamos por lo que damos. Pero Dios dice que cuando tú des algo, cuando haga algo, que lo haga en secreto. A sus nombres. Que lo haga en secretos. Que una mano no tiene que ver con lo que hagan las otras manos. En la adoración hay muchas exigencias. Si nos paramos aquí, es un servicio, también es una adoración. Pero hay que ver con qué interés y con qué consiste cuando predicamos, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando hacemos, cuando servimos. Hay veces queremos aplauso del hombre. Y Dios clausura esta práctica en su pueblo. Por eso habla de la ceremonia de la adoración del pueblo de Dios. Y el mismo Jesús puso como ejemplo y como norma: el más grande entre ustedes es el más humilde y el que más sirve a los demás. ¿Cuántos quieren ser más grandes? El más grande es el servidor de todos. Cuando Jehová dice y da la norma y la instrucción: sean santos como yo soy santo, Él es diferente al hombre. Y lo que Él hace, lo hace en secreto. Y muchas veces, en la misma iglesia, el mismo pueblo, hablamos de un sinnúmero de requisitos de monotonías. Eso se repite y eso se repite. En lo que queremos. En el mismo Mateo 6 habla de las oraciones vanas y las repeticiones. Pero esta cosa vana y repetición en el pueblo de Dios son los argumentos de odio y de rencor y de crítica cuando hacemos algo para Dios. Y a eso que Dios establece como repetición, cuando nosotros con un pecado oculto seguimos alabando y sirviéndole a Dios. Eso es lo que la palabra enseña, lo que es repetición y lo que es vanos. Lo que es abominación, Dios no lo recibe. Y lo seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero Dios lo que quiere es que el pueblo tenga un encuentro como Jacob tuvo el encuentro con Dios. Y mientras que no hay un encuentro con Dios, siguen las repeticiones y siguen las cosas vanas. Porque la verdadera adoración, la palabra enseña, es ser transformados. Y mientras que no hay una transformación, seguimos insistiendo a darle cosas vanas a Dios. El profeta Isaías dijo: estoy
cansados, dijo Dios, de tantos sacrificios vanos. Y recomendó al pueblo, es mejor obedecer que tantos sacrificios. En pocas palabras le quiso dejar dichos: no traten de dominar las Biblias, sino traten que la palabra de Dios lo domines, que estas palabras de Dios lo transformen, que esta ley de Dios sea temeroso en su corazón, como el pueblo tenía temor cuando Dios habló en el Sinaí. Y este temor era para que el pueblo se santificara y el pueblo entender cómo se le sirve y se adora a Dios. La forma de servirle y adorar a Dios, Dios se lo enseñó a su pueblo. Pero tenemos un adversario que se llama Satanás. Y vemos cuando hay actividades, la gente paga miles para adorar los dioses ajenos, los dioses falsos. Amanecen, se preparan y le dan su adoración a sus dioses. Y Jehová, cuando se manifestó en el monte Sinaí, le mostró al pueblo cómo se debe honrar a Dios. A su nombre leímos: el apóstol Pablo da instrucciones, el caminar cristiano, el estilo, cómo debemos comportarnos en una sociedad maligna. Enfoca el apóstol: son hijos de luz, son hijos de Dios. Manda que nos amemos los unos a los otros. Dios es amor. Y si nosotros somos hijos de Dios, uno de nuestros caminar es amarnos como Dios es amado. Cristo es el ejemplo del amor. Y a Cristo debemos imitar. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. En el libro primera de Juan 3, primera de Juan 3, 16, 18, oye como dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás, hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijito mío, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho.
y de verdad. Eso amar a Dios de palabra. Dios lo rechaza. Nuestro amor debe ir conforme a acciones de servicio. Y ahí vemos donde el apóstol habla cuál es el amor, con qué va entretejido el verdadero amor. Ve la necesidad de los demás. Cuando hablamos del mensaje que hoy Dios no habla por medio de truenos, ni relámpagos, ni de espantos. Hoy Dios habla por medio de la gracia. El mensaje de hoy es gracia y amor. Pablo lo conocía. En el libro de Efesios 2 habla de la gracia y el verdadero amor. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en delito y pecado. Esa era la condición de nosotros. Estábamos violando la ley espiritual. Y todo aquel que viola la ley espiritual para Dios sigue siendo un cadáver. Y habla lo que hacíamos, pero habla de la gracia de Dios, que nosotros sin ser pueblo de Dios, sin tener esta ciudadanía, este derechos, Dios por gracia dio a Cristo para rescatarnos de la esclavitud y las conductas mundanas. Por gracia soy salvo. Y Pablo habla de este amor. Pablo habla en este andar en amor en Cristo. Nos gusta que nos traten con amor. Y hay veces decimos amamos a Dios. Pero cuando examinamos y comparamos las acciones y nos examinamos a la luz de la palabra, cada uno somos notorios cómo amamos a Dios. Si ama a Dios, donde hay necesidad, tiene que manifestarte. ¿Cuánto aman a Dios en este bello día? ¿De palabra, de lengua o como manda la palabra de Dios? Ya ese tipo de evangelio es un tabú en estos tiempos, porque el nivel de depravación, el nivel de infidelidad, el nivel de relacionarnos con la cosa que Dios cohíbe, hay veces lo practicamos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y Pablo habla de 4 caminar en Cristo. El primer principio, el caminar en amor. El segundo, caminar en luz. En el verso 7 de Efesios, usted va a encontrar cuando la palabra dice, participe, que no seamos partícipes, los que son hijos de luz,
los que andan en este caminar, Pablo describe con qué y de qué cosas tenemos que participar. El 7. Debemos participar o ser partícipe, o está en unión o compañerismo, lo que se llama el sufrimiento de Cristo. Tengo que estar en comunión con esa cosa. Con la promesa que Él ha prometido. Tenemos que hacer ecos de esta luz. De esta promesa hay garantía en el libro de Juan. Donde yo esté, vosotros también estaré. Nos gustaría esa promesa, ¿verdad? Hay condiciones. Donde yo esté, vosotros también esté. Que seamos participantes. Caminar en amor y caminar en luz. Nuestra luz debe de resplandecer. Debe haber una diferencia en los hijos de Dios. Debe haber una diferencia. Pero también hablas que debemos andar con cuidado. Andar en cuidado. Debemos de observar en nuestros alrededores si hay peligros, si hay contaminación. Por eso, caminen cuidadosamente. ¿De qué te están mandando a cuidarte? De algo te están mandando a cuidar. Y cuídense. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, por ignorancias. Porque la palabra ignorancia puede ser alguien que no conoce de Dios y siempre han dado a espalda a Dios. Y a eso que Pablo la advierte: anden con inteligencias. Deje de estar andando de cuidados. Observen bien. Cuando estén caminando de cuidados. Porque todo el que anda de cuidado no anda conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros andamos con inteligencias, andamos conforme Dios quiere que caminemos. Y por último, Pablo habla en el caminar cristianos. Caminen con armonías. El caminar en armonías consiste en la ley civil de organizar la familia y organizar todos. Pero para poder caminar en armonías se necesita esta armonía en el hogar, entre relaciones de padre, madre, esposo, hijo, patrón, amos. Y Pablo agrupa todo. Tienen que andar en armonía. No conozco, ni Pablo escribió y puso la adversidad de que impida
que haya armonía en la iglesia, en el hogar. Y Pablo parece que tenía esta revelación cuando en los hogares, cuando en la familia no hay armonía, mucho menos puede ver armonía en la casa de Dios. El que no puede gobernar su casa no puede tener responsabilidad en la casa de Dios. Porque si no tiene armonía en su casa, Pablo le quiso dejar dicho: ustedes, su caminar, su estilo de vida, representa a aquellos que no conocen a Dios. Conforme su caminar, conforme su conducta, ustedes pueden traer alma para Cristo. La iglesia de Cristo fue diseñado para hacer luz en el mundo. Y como Dios nos amó sin ser pueblos, sin tener ciudadanía, Pablo manda este estilo de amor a lo que Dios ha redimido, para llevar este mismo amor a aquellos forasteros. A su nombre. De nuestro caminar depende de aquellos que no conocen a Dios. De nuestra conducta y nuestro estilo de vida y de la adoración que le hacemos a Dios depende la transformación de aquellos para aquel día cuando llega la visitación del Espíritu Santo de Dios, aquellos que no conocen a Dios. Voy a leer una cita bíblica y ahí termino. Porque hablar del caminar en Dios, usted puede navegar la Biblia entera. Pero vamos a examinar nuestra conducta, nuestro carácter, a la luz de la palabra de Dios. Dejemos de ser niños. Por toda corriente de profecías, el hombre humano no tiene que ayudar a Dios con sus palabras, de sus creencias y de su cálculo. Eso no consiste en el Evangelio de Cristo. Vamos a leer en el libro de Juan 12, 26, para que usted en esta bella mañana se lleve estas palabras. Y cuando tú lo leas, te va a dar cuenta si tú honra a Dios o deshonra a Dios. Juan 12, creo que 12, 26. ¿Quién me lo puede leer? Póngase de pie, hermanos Jairos. Y búsquenlo cada hermanos y sean notorios y ténganle temor a esta ley. Dígame, hermano Jairo. A su nombre. A su nombre. Esta es una ley. No servir. Si me sirve, sígueme. Porque Cristo es
el ejemplo a seguir. Todos somos subalternos y todos somos árbitros para defender esta defensa. El que se lo tira a otro va a pagar sus consecuencias. Y usted sabe, el mundo puede deshonrarte, pero ten por en cuenta y no trate que Dios te deshonres. Mejor que te deshonra todo el mundo hablando mal de ti, mintiendo. Porque el que honra a Dios y Cristo es más que la humanidad. Con estos dos es más. Con lo que se quieren poner de acuerdo. Cómo se le sigue a Dios y cómo se le sirve. Dice Dios en sus palabras: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no llega frutos. Y esa es la causa por la cual en este tiempo el pueblo que Dios eligió para servir a Cristo anda con su corazón pegado a la cosa material, como estuvo la esposa de Job, de Lot. No importa el mensaje, pero si el corazón está en el mundo, si su deseo está en el mundo, todos su interés está en el mundo. A Dios se le sirve y le sigue su ejemplo, su pisada. A Dios su grandeza, sus prodigios. Que todos tenemos un papel para Dios. Todos somos importantes para Dios. A Dios no se le sirve y se le sigue con la mano vacía. Dios dejó su norma, cómo se le adora. Cuando los reyes vinieron del oriente y trajeron los preceptos especiales para un rey. Hay veces creemos que le estamos dando los preceptos. En la Biblia dice cómo se le adora a los reyes. A los reyes. Y váyase Mateo y usted va a saber cómo a Dios se le adora. A Dios no se le adora con nada en secundarios. A Dios no se le adora con nada, fingimiento, con ningún fingimiento. A Dios no. Dios pone su norma y su regla y ya. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta bella mañana. Padre, te damos gracias. En esta mañana, Espíritu de Dios, he aquí delante de tu presencia, Padre amado. Señor, le hemos hablado lo que tú has puesto en nuestro labio. Te pido en el nombre de Jesús de Nazareno que tú obres, Dios, a favor de tu pueblo. Señor, llévate toda influencia, Dios mío, toda la adoración, todo lo que no te agrada, Padre amado. Señor, te pido, Dios mío, por misericordia. Te pido que tú obres de una manera especial, Señor. Señor, tu pueblo está en tu mano. Cuídalo, guárdalo, protégelo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.